el Fondo Monetario Internacional. Javier Milei, mucho gusto. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿por qué vas a votar? Te traje un regalo. Vamos a hablar de este libro de Javier Milei en un ratito. ¿Por qué vas a votar en contra? Básicamente porque los trascendidos de los números tienen, igual que los números del presupuesto, tienen inconsistencias teóricas, inconsistencias empíricas y problema de mal diseño del dibujo de la proyección, por decirlo de alguna manera. La inconsistencia teórica es porque el ministro suele argumentar que los aumentos del gasto público generan crecimiento del PBI. Eso en la teoría económica es falso, o sea, no da la matemática, o sea, no, en la literatura se llama multiplicador del presupuesto equilibrado y eso no se cumple. Primer punto. O sea, cuando vos aumentás el gasto público, aun cuando se expandiera el PBI, lo cual es algo discutible, vos lo que tenés es que el déficit fiscal aumenta, no baja. Lo segundo es una inconsistencia desde el punto de vista empírico. ¿Por qué? Porque Argentina esa política en los últimos 121 años lo aplicó durante 111. Y claramente no nos fue bien, porque de ser el país más rico del mundo, al tipo de cambio oficial somos 70, al paralelo 130, 140, por ahí andamos. Por lo tanto, tampoco funciona desde lo empírico. Y otro tema que también es grave es que el dibujo está mal hecho. Es decir, las proyecciones tienen algo de arte siempre, pero vos tenés algunas reglas para proyectar. O sea, vos no podés hacer cualquier cosa. En general, la gente no lo sabe y algunos economistas tampoco, pero la proyección tiene un carácter infinito, por decirlo de alguna manera. Entonces vos proyectás los primeros años y después haces una inducción hacia el infinito de cómo va a funcionar eso. Ahora, vos no te vas al infinito de cualquier manera. Es decir, una de las cosas que vos tendrías que cumplir es, por ejemplo, repagar la deuda. ¿Sí? Esa es una situación por donde tiene que pasar una proyección. Ahora, si el ministro te dice que en ese contexto la economía argentina va a crecer al 2% anual, que en ese contexto el superávit primario va a ser 1%, y la relación deuda-producto oscila entre el 70 y el 140% según el tipo de cambio que tomes, entonces vos te podés preguntar, o sea, entonces, ¿a qué tasa de interés eso se cumple? Y eso es lo interesante, porque la tasa de interés a lo que se cumple eso es al 3%. Espera, déjame interrumpirte por lo siguiente. Vos me hablás de desacuerdos técnicos con proyecciones de este acuerdo o de por claro, lo menos tiene problemas técnicos graves, lo que quiero decir. O sea, digo, dame un segundito, porque esto es importante. O sea, a ver, hoy la tasa de interés que paga, la tasa de interés de Argentina en los bonos cortos es 31%. O sea, pensá que Ucrania, en el medio de la guerra, colocó deuda al 11%. Nosotros tenemos 31. Si tomo el promedio, me da 25. Y si tomo el riesgo país histórico, tengo una tasa que oscila entre el 8 y el 10%. O sea, lo que quiero decir es que... Déjame interrumpirte groseramente, pero para decirte esto. Déjame jugar a una idea, y es, como estamos en un sentido peor que Ucrania desde la economía, hace falta, te podría decir alguien, incluso de la oposición, responsabilidad institucional, no es mi pensamiento necesariamente. Yo me imagino que te pueden decir, responsabilidad institucional porque Argentina puede estar aún peor sin acuerdo. A ver, esa es la discusión que emerge de esto. Es, ¿qué es lo que propone cada espacio, cada espectro ideológico o de lo que vos quieras definir adentro del Congreso? Yo te diría que hay una posición que es la del kirchnerismo y de la izquierda irracional que hay en Argentina, que es, bueno, defaulteamos. Si vos defaulteás, la consecuencia ¿cuál es? Que el precio de los bonos se destruye, la tasa de interés se va a la estratosfera, o sea, el riesgo país es gigante, eso te destruye la inversión, te descoordina el mercado de bienes, te cae la actividad, te cae el empleo, te empeoran los salarios reales y tenés una explosión de pobres e indigentes. Además, en un contexto donde tenés un desequilibrio monetario que es peor que el Rodrigazo, pero a partir de 10 veces más de pobre. O sea, estamos hablando de un despiole social monstruoso y que en ese despiole social monstruoso vas a estar con una crisis política peor que la del 2001-2002. Recordemos que en el 2001-2002, o sea, si un político salía a la calle lo linchaban. Con el que se vaya entonces. Ese es el contexto de lo que, sin darse cuenta, y en la irracionalidad que manejan, es lo que piensa la izquierda y el kirchnerismo. Ahora, después, por otro lado, está
está, digamos, o sea, los que son casta más conscientes que los irracionales, o más brutos, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos saben que frente a ese escenario de desastre, la casta política es barrida y se le termina la fiesta, se les termina la joda. Entonces, ¿cuál es lo que te propone el ala dialoguista del gobierno y Juntos por el Cambio? Es espantarte con el default, decirte que el default es una monstruosidad y que hay que acordar como sea. Y acordar como sea no es cualquier cosa para ellos. Porque vos tenés un desequilibrio y vos lo tenés que ajustar, o sea, tenés que hacer el ajuste para alcanzar o corregir ese desequilibrio. Eso implica poner las cuentas fiscales en orden. Ahora, ¿qué es lo que propone? Y con lo que está, porque hubo comentarios muy inteligentes en tu mesa. Cuando dice... ¿Querés decir de quién? Porque ellos piden aumento después. No, bueno, no, pero yo creo que lo dijo Pablo y creo que lo dijo Jessica, que, por ejemplo, los radicales están contentos con esto. ¿Por qué? Porque en el fondo, vos fijate la inmoralidad de lo que manda Guzmán, que vos tenés que hacer un ajuste, estás al borde del abismo, entonces le mandan el ajuste al sector privado, pero aumentando la fiesta de la política, aumentando la joda de la política. Yo quiero entender, más allá de las es decir, lo que estoy diciendo es lo que vos decís es, yo no voy a acompañar un plan en donde la política no se reduce a cero. Claro, me estás expoliando mi posición, que es contraria a todos estos impresentables e inmorales. Es decir, ¿cuál es el punto? Fíjate que te sobrereacciona el ajuste del sector privado para que haya más fiesta de la política. Y por eso los gobernadores radicales están felices con esto, llámese el señor Morales, o sea, les encanta meterle la mano en el bolsillo al sector privado. Y después está la posición que tenemos los liberales libertarios, o sea, la libertad avanza, que decimos, ¿hay que pagar la deuda? Sí. ¿Hay que cumplir los compromisos con el fondo? Sí. Que esto, digamos, muy bien lo planteó Osvaldo, no es a cualquier cosa, pero el ajuste lo tiene que pagar la política, el ajuste tiene que ser hecho en las partidas donde roban los políticos. Entonces, eso no es menor, porque eso es no solo que es una discusión moral sobre robar o no robar, ¿sí? Sino que además tiene que ver con quién tiene que pagar el ajuste, y esto no es menor, o sea, nosotros consideramos que no lo tiene que pagar el sector privado. Y la realidad es que si nos van a querer meter en esta disyuntiva, que para continuar con los privilegios y la joda de la casta política hay que romperle la cabeza al sector privado, si es por eso, ¿saben qué? Yo prefiero que explote y que se lleve puesta a toda esta basura de casta política. El tema es que no se lleva puesto sola a la clase política, barre como un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero en la otra solamente se lleva puesto a los al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, o sea, bueno, si vos, o sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ok. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos, porque vos sos el responsable. Y en ese equilibrio, ¿sí? Digamos, si se puede llamar equilibrio, digamos, la casta política va a ser barrida y te vas a encontrar con una nueva Argentina totalmente. Ahora, si va ¿para qué lado puede ir? No lo sabemos. Obviamente que nosotros estamos construyendo una alternativa, digamos, claramente. Bien, votan en contra entonces, clarísimo. Absolutamente. Salvo que me digas que van a meter un ajuste en el gasto público, o sea, van a cortar con los robos de la política. Bien, pero por ejemplo, alguien de Juntos por el Cambio conversó con vos de proponer la inclusión de algún artículo, alguna modificación. ¿Estás propositivo para eso? No, yo tengo mis propuestas y cómo se hace el ajuste, pero ninguno lo quiere hacer porque todos roban desde ahí. Bien, 2,5 de déficit es como la dieta, las calorías que tenés permitidas o no. 2,5 es para este año, 1,9 el año que viene, 0,9. ¿Es una dieta muy estricta y cumplible el déficit fiscal que tiene que cumplir la Argentina? ¿Se puede hacer esa dieta o es imposible? A ver, pensá que esto te lo está proponiendo el gobierno en términos de déficit primario. Y vos para pagar la deuda tenés que tener superávit primario, tendrías que tener un superávit de 3 puntos del PBI por lo menos para pagar la deuda. De hecho, es un ajuste absolutamente insuficiente para alcanzar la solvencia de la economía y para resolver los problemas. Y de vuelta, además,
lo carga todo sobre el sector privado, nada sobre la política. Entonces, no puede ser. Es decir, acá el problema son los parásitos de la política, no los que generan riqueza. Entonces, si vos seguís castigando al que genera riqueza para favorecer a los ladrones de la política, no, bueno, esto no funciona. Entonces, si vamos a seguir con ese sistema parasitario, ¿sí? Y que además a la postre tiene destino castrochavista, ya sea a la velocidad supersónica que propone la izquierda, a la velocidad de un Fórmula 1, que es lo que propone el kirchnerismo, o a la velocidad de tortuga embarazada, que es lo que propone, digamos, Juntos por el Cambio, pero todo ese tiene el mismo sentido, ¿sí? En la misma dirección del modelo castrochavista, solamente difieren los modos y en la velocidad, pues, que estalle, que, digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía así, que estalle, y que se lleve puesta a toda la casta política repugnante, asquerosa que tenemos, que vive robándonos el futuro. Voy de vuelta a ver si podemos entenderlo de otra manera. Yo te decía, mirá que si explota la clase política, explota todo. Ya hay, sin explosión, 42 de pobreza. ¿Y a vos te parece que no explotó? Ceci Bufflet, pero vos, pero Diego, ¿vos te parece que no explotó? A ver, Javier, pero Diego, a ver, no, pero esto es más grave. A ver, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar. Pero de hecho, y la presión fiscal en el banco, en el campo, es 60%. Estoy de acuerdo. Yo no voy a justificar de ninguna manera que estos chorros nos sigan metiendo la mano en el bolsillo del sector privado. Estoy totalmente en contra de eso. No, digamos, absolutamente inflexible. Basta del robo de la política, que ajuste la basura de la política. No puede ser el sector privado el que ajusta. Basta de premiar a los parásitos y castigando al que produce. Basta de eso, basta. Bien. 65.000 pesos, si los ganás, contaba Ceci Bufflet, perteneces al 30% de los argentinos que más ganan. Quiere decir que Argentina ya está sumergida como la Atlántida. Creemos que estamos a flote, pero ya estamos hundidos. ¿Puede empeorar esto con estas condiciones, con este acuerdo? ¿Podría mejorar? Si yo te obligara a ser ligeramente optimista, ¿qué ves? No va a mejorar, va a empeorar, porque sigue castigando el sector privado. Sigue castigando el que genera riqueza. Entonces, no te va a ir mejor, siempre te va a ir peor. Y fíjate lo inmorales que son, sino que además no solo que te pides que hagan el ajuste que ellos no quieren hacer, sino que además te lo sobrereaccionan para ellos incrementar la joda. Es una inmoralidad, es un delirio. Y te voy a pasar un dato en línea de lo que dijo Cecilia y en línea con lo que estás contando vos. Cuando vos tomás el ingreso promedio del decil más alto de la distribución, o sea, el decil más rico de Argentina, en promedio, gana al tipo de cambio paralelo $500. $500, o sea, vos sos el segmento más rico de la Argentina. En Estados Unidos un lavacopas gana $1.500 por mes. Un chico que entra en el McDonald's gana entre $2.500 y $3.000. Dale, digamos, destrozaron el país con el verso de la justicia social, con el verso digamos, y la locura esta de que donde hay una necesidad nace un derecho, lo cual es absolutamente inconsistente, porque las necesidades son infinitas, los recursos son finitos, entonces, digamos, es una piña segura, cuya contrapartida, ¿qué es? Que somos un defolteador serial de la deuda, o sea, nos endeudamos, pero después no podemos pagar, digamos, ya le hemos ganado hasta Ecuador, ¿sí? Tenemos un desastre monetario, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, ya digamos que vamos camino tarde o temprano a quitarle 3 ceros más, o sea, estamos en una coyuntura monetaria aún peor que la previa al Rodrigazo, pero partiendo de 10 veces más de pobre, con lo cual, y no solo eso, sino que además tenemos la presión fiscal en blanco, siempre hay que recordar esto, en blanco y sumando nación, municipios y provincia, y el impuesto inflacionario, que no se lo tienen que olvidar, ¿sí? Tenemos la presión fiscal más alta del mundo. Por lo tanto, el país es absolutamente inviable. Entonces, si esta gente no quiere entender por las buenas que tiene que dejar de robarle a los argentinos de bien, bueno, si no lo aprende por la buena, la va a tener que aprender de otra manera porque, digamos, ellos se apalancan en el monopolio de la violencia. Bien, Javier Milei publicó un libro, es el siguiente, se llama El Camino del Libertario. ¿Ya está en librerías? Sí, a partir de mañana ya lo pueden comprar en las librerías. Bueno, muchas gracias, Javier, por haber venido.